Bien, ya hemos visto cómo podemos crear una herramienta y su herramientas y cómo podemos guardarla en un catálogo y recuperarla del mismo. También hemos visto la variedad, aunque eso un poco más por encima, que nos ofrece Katia para diseñar herramientas. La variedad pues tiene sus límites en ocasiones porque habrá formas de herramientas que no se pueden dibujar, como por ejemplo una fresa de hacer rayos, un plato de plaquitas hexagonales o romboidales o de plaquitas triangulares con forma así radiada. Y en ocasiones también vendrá limitado por el tipo de herramientas que nos permite la operación de mecanizado. Por ejemplo, yo podría pensar que puedo diseñar una herramienta cónica o con filos de corte cónico. Por ejemplo, podría diseñarme un plato de planear con el filo de corte a 45 grados, por ejemplo. Diámetro, imaginémonos un plato de 100 cuyo filos de corte están a 45 grados y con 5 milímetros de altura de corte. Cuerpo podría ser de 50, por ejemplo. Sin embargo, un plato como este, si yo necesitara usarlo para hacer un desbaste, no podría usarlo, ya que una operación de desbaste no admite platos cónicos. El único tipo de herramienta que me admite son herramientas del tipo ENMI. En esas ocasiones también debería crearme una herramienta especial. Las herramientas especiales lo que hacemos es diseñarlas geométricamente y luego se las asociamos a nuestras herramientas que tenemos en el proceso. Para ello nos vamos a crear un conjunto que le podremos dar el nombre de nuestra herramienta y iremos insertando en él partes que nos hayamos creado que deben de cumplir ciertas condiciones. Voy a crear, por ejemplo, la primera parte, a la que voy a llamar filo de corte. Bien, cada una de estas partes que van a componer mi herramienta, la primera condición que deben de cumplir es que deben de ser una revolución única. Y como segunda condición, además, es que se deben de crear forzosamente en el plano IZ.
Una tercera condición es que debe de estar referenciado todo perfectamente al 00 del sketch. Este 00 toma además especial importancia cuando diseñamos la parte de filo de corte, ya que en ningún caso debe de sobrepasar a la parte negativa si queremos evitar clavadas, ya que este 00 del sketch es el que va a tomar Katia luego como referencia de punto más bajo de la herramienta, el punto donde toma la compensación. Imaginemos que la herramienta que queremos crear va a ser el plato de 25 con radio 2. No sería una herramienta típica para hacer una herramienta especial, ya que la define bastante bien Katia dentro de su configuración, pero como ejemplo de herramienta para cuando surja una herramienta que realmente necesitemos simular. Es interesante a la hora de crear el sketch de las diferentes partes que componen nuestra herramienta, hacerlo con un perfil único en vez de andar utilizando demás elementos que puede ofrecernos el sketch. No tengo por qué empezar en el 00, lo que sí debe de estar la herramienta siempre es bien referenciada al 00 de nuestro sketch, y como ya he dicho, que en ningún caso, más que nada para evitar posibles clavadas, que en ningún caso debería de sobrepasar la línea de mi 00. Imaginemos que este va a ser el punto de partida de nuestro sketch, que deberíamos de intentar acotar correctamente. La herramienta va a tener un radio 2. Esta parte es vertical. Hemos dicho que el diámetro de corte debe de ser 25 y que la altura de corte era de unos 15 milímetros. Como altura de zona de no corte, podemos darle unos 3 milímetros perfectamente, y vemos, bueno, le podemos dar también aquí un diámetro mejor 10. Eso se parece más a mi herramienta. Si observamos, aunque yo realmente lo que debería de haberme representado aquí a lo mejor es el inserto de mi plato, otra de las condiciones es que debe de ser una revolución cerrada, es decir, no puede tener desahogo o agujero en el interior, debe de ser una revolución maciza. Pues ok.
podemos darle el color que nosotros queramos. Y otra cosa que hay que hacer es decirle a Katia qué función cumplirá esta parte dentro de la simulación de la herramienta. Eso lo hacemos asignando un parámetro que debe de cumplir la condición de ser una cadena string que tiene un valor, que tiene un nombre que es cutting type, escrito así como veis, no vale escribirlo de otra manera, y que va a adquirir diferentes valores en función de qué finalidad tienen en la herramienta. La parte de corte o que va a comer de la herramienta, su valor será cutter. Vamos a ver. Bueno, perdón, se me ha olvidado decirle crear un nuevo parámetro. Después de darle a nuevo parámetro, aquí es cuando debo de escribir el valor, o sea, el nombre, cutting type, y asignarle su valor correspondiente. Por ser la zona del filo de corte, va a ser cutter, escrito en mayúscula. Damos a OK y vemos que se me ha creado ya el parámetro. Esta sería una de las partes que van a componer mi herramienta. Igual que he hecho esta, me iré creando las diferentes partes que quiera que compongan mi herramienta. Voy a definir un filo de corte, como ya he hecho, un mango o cuerpo de la herramienta, un porta y un cabezal. Aquí definiría el cuerpo de la misma manera y con las mismas condiciones que he hecho anteriormente para el filo de corte. En el plano YZ y siempre referenciado a mi 00. Cuerpo que va a tener un diámetro vamos a poner, por ejemplo, 24. Podría ponerle 24,99 como hice dentro de Katia, y una altura, eso sí que tendré que calcular un poco más cuidadosamente. En la representación de mi herramienta la tengo sacada a unos 70 milímetros. La altura del filo de corte que tengo es 15. Si yo voy a sumar los cuerpos, podría pensar que la altura que necesito de mango sería 70 menos 15, lo que serían 55. Sin embargo, no estaría representando correctamente la herramienta. Como ya hemos comentado, en los platos, por ejemplo,
corte al centro no llega. Hay una zona muerta que no puede mecanizar la herramienta. Esa zona, al representar el filo de corte, no la podía hacer, ya que no puedo dejar zonas interiores en mi revolución. Lo que sí voy a poder hacer es que el mango, que le vamos a dar una condición de mango en inglés, de shank, y que lo que hace es que no puede cortar, sino que se mostraría como choque o colisión, vamos a hacer que entre dentro de nuestro filo de corte. Si os fijáis en la pieza del filo de corte, aquí le he dejado una altura de 3 milímetros, hasta donde he dicho que podía llegar la zona de no corte. Voy a hacer que mi mango se quede un poquito más abajo de esos 3 milímetros, como unos 2,9, de manera que sobresalga respecto a la zona de corte y pueda simular perfectamente que puede haber ahí una colisión, aunque esto se verá un poco más claro cuando haga el montaje. Voy a suponer que el mango se va a quedar realmente, vamos a poner a 2,5 milímetros de 0,0 o del punto de compensación de mi herramienta en el filo de corte. Eso significaría que si quiero que mi herramienta sobresalga 70 milímetros, mi mango debería de medir en realidad 70 menos 2,5. Puedo asignar un color determinado y igualmente tendré que asignarle un parámetro que va a tener el mismo nombre. Siempre se le da el mismo nombre al parámetro, ya que es con el que Katia reconoce la función que va a llevar a cabo cada sólido de la herramienta. Cutting type, pero ahora el valor que le vamos a dar por considerarlo mango cuerpo de la herramienta va a ser shank. Podemos guardarlo también. Y podríamos seguir creando las partes que van a componer mi herramienta. Ahora, por ejemplo, vendría el porta. Siempre las mismas condiciones. Plano Z y una cadena referenciada al centro. Con primero mi eje de revolución, por ejemplo, y me represento lo que sería mi portaherramientas. Una cosa más o menos así. Voy a cortar un poco el vídeo hasta tener la revolución terminada para no tardar tanto. Bien, este sería la representación de mi porta y le volvería a crear su parámetro del tipo string llamado cutting
type. Como el porta lo vamos a considerar como un holder, en vez del valor SAN le vamos a asignar el valor holder. Le daríamos OK y lo salvaríamos. De la misma manera podremos crearnos una última parte que sería el cabezal, una simulación del cabezal de mi máquina, que haré como siempre dándome mi revolución en el plano Z. Una vez más voy a intentar adelantar un poco el vídeo. Bien, y esta sería la representación de lo que va a ser mi cabezal, que también tendrá su parámetro cutting type. El cabezal lo vamos a considerar también como un holder, y lo guardaríamos. Una vez que tengo todas las partes que quiero que compongan mi herramienta y sus parámetros definidos, me crearía un producto que va a ser realmente mi herramienta, y le podría dar el mismo nombre de la herramienta que he cargado. Tener en cuenta, al igual que cuando creamos un catálogo, que siempre que creemos herramientas especiales, precisamente porque no se crean tampoco en un momento, deberíamos asignarle un nombre que la caracterice bien, al igual que cuando lo hacemos en los catálogos, y la guardemos en un archivo catálogo de herramientas especiales para poder recurrir a ellas siempre que nos vuelvan a hacer falta. Esto, por ejemplo, le pondríamos plato de 25 R2, siguiendo el ejemplo con el que estamos trabajando, y insertaría las partes que me he creado. Estarían, vamos a ver, bien, estarían de cambiado en un momento la ruta, estarían bajo mi carpeta de ejemplo, y podría seleccionar primero el filo de corte y anclarlo, ya que va a ser la referencia de mi herramienta. A continuación podría montar el cuerpo, que he dicho que va a estar a unos 2,5 milímetros del cero o del punto de compensación de mi herramienta. Alineo, por ejemplo, el plano XY del filo de corte con la base de mi mango y le digo que debe estar a 2,5 milímetros. Si vemos a lo que me refería, estoy forzando a que aparezca
una parte de la herramienta que no puede cortar, de manera que si en las simulaciones veo que se me generan zonas rojas, voy a poder identificarlo de manera clara. Si lo he hecho bien y yo miro del plano X o XY, que es donde tengo el cero de mi herramienta, a la parte superior del mango, debo de tener los 70 milímetros que quiero que me sobresalga la herramienta del porta, como efectivamente tengo. A continuación insertaría precisamente el porta herramientas, que lo alinearía de forma análoga, plano XY a la base de mi porta herramientas, y digo que debe de haber 70 milímetros. Por último, montaría lo que va a ser la representación de mi cabezal y lo alinearía de forma análoga. Plano XY, pues va a ser cabezal. En esta ocasión va a estar a 70 más lo que mide mi porta, que es 72, serían 142 milímetros. Estas restricciones me han servido para montar la herramienta, pero una vez que la tengo montada podría borrarla sin problemas, ya que tengo lo que yo necesito, que es la representación de mi herramienta. Salvaría el conjunto o el producto y este producto es el que yo voy a asociar a mi herramienta. Para asociarle una herramienta que nos hemos diseñado geométricamente a una herramienta creada por el configurador de herramientas de CATIA, nos ponemos bien sobre la herramienta, si es solo la herramienta, bien sobre el portaherramientas si lo que tenemos es un ensamblaje. En este caso, como tenemos un ensamblaje, lo haríamos sobre el ensamblaje de la herramienta y nos vamos a NCRShow y le decimos añadir user representative, o sea, añadir la representación de usuario, y le daríamos el producto que nos acabamos de crear o que podríamos tener guardado en un fichero o en una carpeta de herramientas especiales de mi herramienta. Cuando se lo ha asignado, vemos cómo aparece como un engranaje azulito indicando que tiene asociada una representación. De hecho, si yo me voy al cambio de herramienta donde tengo definida esa herramienta bajo Manufacturing y le doy a la representación, vemos que ya no me aparece la representación de la herramienta configurada en CATIA, sino la de mi herramienta de simulación. Damos OK y podríamos ir guardando. Vamos a crearnos un ejemplo de mecanizado rápido para verificar si la herramienta se ha creado correctamente. Vamos a ver, le damos al Contour Detection para que nos lo haga más rápido y le daríamos al Replay. En general, cuando asociamos una herramienta
que nos hemos creado geométricamente a las que creamos con el configurador de Katia, no nos va a dar problemas para representarla a efectos de sendas. Podríamos tenerla así como bonito. Sí puede darnos problemas si no hemos seguido bien los pasos a la hora de la simulación gráfica o renderizada, que es lo que yo quiero comprobar. Vemos como efectivamente nos da un mensaje de error de que algo no le gusta de la representación de la herramienta. De hecho, no es capaz de simularla. Así que tendremos un poco que volver sobre nuestros pasos y ver qué es lo que ha fallado en la herramienta. Bien, el principal problema con el que nos vamos a encontrar cuando hacemos herramientas especiales es que Katia a veces es un poco delicado, porque en unas ocasiones te deja hacer unas cosas y en otras no. El principal problema que me suelo encontrar yo siempre es, y no tiene por qué, ya que en ocasiones sí me ha dejado, me lo ha permitido, es que no o crea conflicto cuando tiene parámetros repetidos. Es decir, en esta ocasión tenemos dos elementos con el parámetro cutting type holder, que sería nuestro porte y nuestro cabezal. Si bien no tendría por qué dar error, lo cierto, y pese a haber hecho herramientas que me ha dejado, lo cierto es que suele crear muchos conflictos, y lo suyo es que defináis siempre en la misma revolución todo lo que va a ser zona de corte, todo lo que va a ser shank o mango y todo lo que va a ser porta o holder. Lo que voy a hacer yo es borrar el par que me había creado para el cabezal, y en la revolución del porta, que realmente podría haberlo hecho desde primera hora, voy a insertar la simulación del cabezal. Igual que inserto la simulación del cabezal, podría insertar, si gusta más, la simulación del cono de ajuste en el cabezal, en especial si luego vamos a tener una máquina dibujada geométricamente que nos realice la simulación. Metería las cotas de la simulación de mi cabezal y pondría 80 para un diámetro 160. Trimaría esto con esto, trimaría esto con esto y trimaría esto con esto. De manera que tendría la representación de mi porta y mi cabezal juntos. En realidad un poco como lo que hago al definir el porta dentro de Katia. Salvaría y cerraría. Voy a quitar la representación en el cerrasor remove user representation y la voy a añadir
por si me crea algún conflicto, aunque debería de tomarla en automático todos los cambios y no tendría por qué dar problemas. Pero ya que me ha dado problemas desde primera hora, que lo retome de nuevo. Me vengo a la operación que me he creado y voy a darle a la simulación gráfica y así veo que no me ha creado problemas. De hecho, si lanzara la simulación, veo cómo está usando la representación gráfica de la herramienta que yo me he creado. Vemos pues cómo podemos crear también una herramienta especial, aunque en este caso no hubiera hecho falta, pero por saber cómo podemos crearla para cuando llegue algún caso necesario. Sobre estas herramientas especiales hay que tener una consideración en claro. CATIA no trabaja con la herramienta geométrica que nos hemos creado. Es decir, no va a trabajar con esta herramienta, sino que va a trabajar con la herramienta que le hemos definido en su configuración o en su configurador propio, a efectos de cálculos de senda o de recorridos en nuestro mecanizado. Es decir, si nosotros hemos configurado una herramienta en nuestro configurador de diámetro 25, este es el diámetro que va a tomar a efectos prácticos CATIA para el cálculo de las sendas. Aunque yo la herramienta especial que me dibujase midiese, por ejemplo, diámetro 30, ese diámetro 30 no sería el que utilizaría CATIA para sus cálculos, sino que va a ser esta herramienta. Y la zona de no corte que pueda tener en cuenta, si fuese preciso, va a ser la que le asignemos también en este configurador de herramientas. Para lo que sí va a tener CATIA en cuenta la herramienta que nos hemos diseñado geométricamente es para las simulaciones y para el cálculo de los posibles choques o las posibles colisiones. Es decir, por un lado, como hemos visto en la simulación gráfica, la herramienta que va a usar y con la que podrá representar diversas colisiones es esta. Igual, como veremos más adelante, hay otras formas también de detectar colisiones. Lo anticipamos un poco, que se podían configurar a la hora de definir nuestra par operation, de tal manera que si yo, por ejemplo, la herramienta que he diseñado en el configurador de CATIA es diámetro 25, mientras que la que me he representado es de 30, al calcular las sendas de mecanizado, como las calcula para un diámetro 25, en el cálculo de colisiones, como la representación es de 30, va a darnos siempre colisión. De igual forma, si la herramienta que nos representásemos fuese de menor diámetro, pueden surgir colisiones que no detectemos por la diferencia de diámetros. Con esto quiero explicar un poco que a la hora de representar tanto las herramientas en nuestro configurador como geométricamente, intentemos ser lo más fieles posible a la realidad y sobre todo intentar mantener el máximo de similitud entre ambas configuraciones de herramientas, ya que si no podrán aparecer colisiones que no existen o faltar colisiones que se nos presentarán. Las herramientas simuladas
a pesar de que quedan muy bonitas y vistosas, yo me la guardaría simplemente para cuando es estrictamente necesario, ya que al tener o al trabajar Katia con dos elementos diferentes, si no los hemos definido suficientemente bien, se nos podrán presentar problemas. Con esto yo creo que tenemos un poco ya visto también todo lo que concierne a la creación de herramientas, su creación de catálogos y llamadas de los mismos, y qué podemos hacer en el caso de necesitar alguna herramienta de configuración especial, con lo cual podríamos empezar ya a trabajar un poco con las operaciones de Katia y ver cómo podemos empezar a configurar un mecanizado o programar un mecanizado en función de qué operación usemos. Pero esto será seguramente en otro tutorial.